En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. En 1982, un hombre forjado en las entrañas del crimen irrumpió en el corazón del poder colombiano. No lo hizo en silencio, ni bajo amenaza. Lo hizo con traje, corbata y votos. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue elegido como suplente a la Cámara de Representantes y con ese nombramiento no solo cruzó las puertas del Congreso, cruzó también el umbral hacia su propia destrucción, porque al intentar legalizar un imperio construido en la ilegalidad, cometió su peor error. Se volvió visible. La política, que él imaginó como un escudo, terminó siendo su sentencia. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. El primer referente que se tiene de su vida política está con los movimientos y campañas sociales que ejecutó en barrios vulnerables de Envigado y la capital de Antioquia. Civismo en Marcha y Medellín sin tugurios fueron sus principales programas sociales. Antes de que el país conociera su nombre por las balas y los titulares, Pablo Escobar Gaviria ya había iniciado una silenciosa campaña de poder. No en el Congreso, no en las altas esferas del Estado, sino en las laderas polvorientas de Medellín y Envigado, donde el Estado brillaba por su ausencia. En 1979 fue el inicio de su programa llamado Civismo en Marcha. Organizaba jornadas dominicales donde se sembraban árboles, se liberaban animales silvestres y se iluminaban canchas deportivas. A estos primeros eventos los llamaba los 50 domingos, medio centenar de actos públicos que mezclaban ecología, fútbol y carisma. En cada jornada, Escobar aparecía como organizador, benefactor y figura central. El mensaje era claro. Mientras otros prometían, él hacía. El programa fue un éxito en los barrios. Las canchas encendidas con luz artificial no eran solo espacios deportivos, eran plazas de fidelidad, territorios donde Escobar construía algo más peligroso que un ejército, una base social. Para hacer estas campañas ecológico-deportivas, quería hacerse acompañar de un nombre respetable y no encontró a nadie mejor que su tío Hernando Gaviria Berrío, con el que además podía usar el periódico Medellín Cívico para difundir las obras de su movimiento, el cual posteriormente sí se convertiría en una herramienta para sus aspiraciones políticas. A realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! La intención de Escobar parecía, para los ojos de muchos, en un inicio, ser altruista hacia los más necesitados. Sin embargo, con el tiempo, esa iniciativa social fue tomando forma y terminó por convertirse en la base de un movimiento político con proyección local. Diversas fuentes coinciden en que varios de sus allegados y actores relevantes del sector lo animaron a capitalizar su arraigo popular e incursionar directamente en la política. Un dirigente político muy importante le alcanzó a decir estas palabras: Pablo, usted, con el poder que tiene, y con la plata que tiene, y con la capacidad que tiene, usted puede ser presidente de este país. Fue solo cuando Escobar involucró abiertamente a diversos sectores excluidos en Medellín que se convirtió en un actor de poder relevante. En el largo plazo, sus inversiones darían aún más rédito cuando llegó a ser una figura carismática en las barriadas populares de la ciudad, donde veían a Pablo como un patrón que se acordaba de los pobres. Estos vecindarios se convertirían en su principal fuente de respaldo popular cuando estalló la guerra contra el Estado. Mientras el Estado no podía confiar en sus habitantes, Escobar encontraba información confiable, lugares de refugio y jóvenes dispuestos a ser parte de su ejército.
Luego de conquistar los barrios con su programa Civismo en Marcha, Pablo Escobar dio el siguiente paso. Había sembrado árboles, iluminado canchas, repartido promesas. Ahora quería sembrarse a sí mismo en las instituciones. ¿Cuál fue el gran problema? Cuando estos personajes advenedizos, emergentes, los mágicos les decían, ¿no? Empezaron a aparecer y a querer convertirse en parte de la élite establecida. Durante los años 1980 a 1981, Escobar consolidó su poder en Envigado, apoyado por estructuras locales del Partido Liberal. Su nombre empezó a circular en las calles, no como narcotraficante, sino como gestor cívico. Por esta época, empezó su acercamiento a Jairo Ortega Ramírez, un político liberal tradicional, conocido en Antioquia por su capacidad electoral. Ortega lideraba el movimiento Renovación Liberal, un movimiento político que en principio fue cercano al nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán. Con estas primeras alianzas, Escobar buscó escalar, pero su pasado lo alcanzó. Así, Pablo Escobar se integró formalmente al movimiento político como segundo en la lista que llevaba como cabeza al ya mencionado Jairo Ortega para la Cámara de Representantes. El movimiento lo respaldó formalmente expresando lo siguiente: apoyamos la candidatura de Pablo Escobar para la Cámara porque su juventud, su inteligencia y su amor por los desprotegidos lo hacen merecedor de la envidia de los políticos de cóctel, porque lo apoyan todos los liberales y conservadores del Magdalena Medio, ya que ha sido el mesías de esta región. Su primer discurso político lo dio ante 1.500 personas en el barrio La Paz. Allí fue vitoreado de principio a fin. No hablaba como mafioso, hablaba como candidato, y el público lo aclamaba como si fuera uno de los suyos. En febrero de 1982, Galán desautorizó públicamente la lista de Jairo Ortega y su suplente Escobar durante un acto en el Parque Berrío, señalando incertidumbre sobre el origen de su fortuna. Efectivamente, Galán había firmado el boleto de su muerte 7 años atrás. Su compañero de lucha en el nuevo liberalismo, Rodrigo Lara Bonilla, y futuro ministro de Justicia, lo acompañó en esas denuncias para frenar el poder de los narcos en el Congreso. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. El doctor Galán está en su campaña presidencial y es informado acerca de los apoyos y de los equipos políticos que conforman el grupo de Jairo Ortega en Antioquia, y que ahí está Pablo Escobar. Luis Carlos Galán lo había expulsado del neoliberalismo en una plaza pública en pleno Medellín. Entonces Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán. Pese a esa decisión, que se hizo pública en un acto político en pleno centro de Medellín y que zanjó el odio del capo al líder liberal, un mes después, y tras una alianza entre Renovación Liberal y Alternativa Liberal, movimiento del poderoso senador y exministro Alberto Santofimio Botero, ganaron una curul en la Cámara. Por primera vez el narcotráfico tenía acceso al Congreso, un desafío a la ley que ya antes había intentado Carlos Leder con su movimiento latino y sus tristemente célebres sábados patrióticos en los que repartía plata y mercados. Con Leder, el pueblo sí se mueve. Y esto se los digo yo, Carlos Leder, y lo juro por Dios que así fue. Las inversiones de Escobar entre la población local se materializaron en el corto plazo con esta elección en la Cámara de Representantes, lo cual tendría importantes repercusiones jurídicas porque gozaría de inmunidad parlamentaria. Por su parte, Alberto Santofimio Botero, senador tolimense, caudillo populista y veterano del Partido Liberal, lideraba una corriente interna con poder real. Como posible candidato presidencial, se presentaba como el interlocutor de las provincias y el puente entre las bases y el centro del poder. Para Escobar y Ortega, su cercanía representa más que un contacto político. Es una oportunidad para legitimar su presencia en las esferas nacionales. Y para Santofimio, los nuevos congresistas antioqueños son aliados útiles, con recursos y capacidad territorial. Nuestro movimiento, como le dije anteriormente, tiene programas sociales, cívicos, deportivos
y ecológicos. Mientras Pablo Escobar ingresaba al Congreso como suplente de Jairo Ortega Ramírez, el tema de la extradición comenzaba a ocupar un lugar central en la agenda judicial del país. Desde la firma del tratado con Estados Unidos, la posibilidad de que ciudadanos colombianos fueran enviados a enfrentar juicios en territorio extranjero era ya una realidad jurídica, aunque aún no había un debate político abierto. Para los narcotraficantes, sin embargo, la extradición era el mayor riesgo imaginable. No solo implicaba la pérdida de su entorno protector en Colombia, sino también el enfrentamiento directo con un sistema judicial que no podía ser manipulado con dinero, amenazas ni favores. Era, en esencia, una frontera que no estaban dispuestos a cruzar. Desde el Congreso, Escobar comenzó a alinear intereses, a construir relaciones y a identificar qué actores políticos compartían sus reservas frente al tratado. El argumento que comenzó a repetirse en ciertos círculos era claro: permitir la extradición de colombianos violaba la soberanía nacional. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. El artículo 2 del Tratado de Extradición dice muy claramente que hará lugar a extradición todos los delitos que sean punibles o castigables por ambos estados. Ha habido mucha injusticia y muchos malos entendidos en este tratado firmado entre los Estados Unidos y Colombia. A través de este discurso, Escobar buscaba algo más que influencia. Buscaba blindaje político antes de que las acusaciones judiciales se volvieran inevitables. La defensa de la soberanía se convirtió así en una herramienta retórica eficaz. Bajo esa consigna, se tejieron alianzas, se financiaron foros, se impulsaron discursos. Fue pedido que se someta la extradición de nacionales al referéndum del pueblo colombiano. Lo que aún no era visible para la opinión pública ya empezaba a estructurarse como una campaña silenciosa en contra de la cooperación judicial con Estados Unidos. En ese contexto, Escobar no hablaba como fugitivo, sino como congresista, y su mensaje era recibido no como una confesión, sino como una opinión política. Esa ambigüedad fue su escudo inicial, pero también fue el principio de su exposición. Como suplente de Ortega, y ambos ya cercanos a Alberto Santofimio Botero, Pablo Escobar viajó a España en octubre de 1982 como parte de una delegación parlamentaria colombiana. El motivo del viaje fue asistir a la noche electoral y a los actos de celebración tras la victoria de Felipe González, recientemente elegido presidente del gobierno español. El 25 de octubre de 1982, un Boeing 747 de Avianca despegó de Bogotá con destino a Madrid, haciendo escala en San Juan. Entre los pasajeros se encontraba Pablo Escobar, quien en ese momento ostentaba el cargo de senador suplente en Colombia. Según relató el periodista colombiano Gonzalo Guillén, quien también viajaba en ese vuelo, este encuentro con Escobar reveló detalles sorprendentes sobre la vida del capo en un momento en que su identidad como narcotraficante aún no era plenamente conocida. Guillén, en ese momento, no tenía plena conciencia de quién era Escobar, aunque ya existían investigaciones en curso sobre sus actividades ilícitas. Escobar, con su característico acento antioqueño y un reloj de doble tablero adornado con diamantes que marcaba las horas de Colombia y España, dejó una impresión que Guillén describió como la de un rufián. La noche del 28 de octubre de 1982, el Hotel Palace de Madrid se convirtió en el epicentro de la celebración socialista tras la victoria de Felipe González. Miles de personas se congregaron frente al hotel y en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en una fiesta que se extendió hasta la madrugada. En la única fotografía conocida de esa noche, Escobar aparece sentado en una mesa del Palace junto a políticos colombianos y uno de los hermanos Dominguín, toreros icónicos de España. En España estuvo detenido Jorge Luis Ochoa Vázquez con el jefe del cartel de Cali, don Gilberto Rodríguez Venezuela, porque nosotros antes de pelear con el cartel de Cali éramos amigos. Allí se unió el cartel de Cali y el cartel de Medellín y se reunieron 30 millones de dólares, que son 300 millones de dólares hoy en día. Se le pagó al gobierno de Felipe González y a la Audiencia Española, que es la Corte Suprema de Justicia de España. Y ellos dirimieron el conflicto, ¿por qué? Porque Estados Unidos estaba pidiendo a los dos capos, del cartel de Cali y del cartel de Medellín.
Y Colombia lo estaba pidiendo, un juez corrupto de acá lo estaba pidiendo, pues coaccionados por la mafia y pagado. Se venden los españoles y envían a Colombia a estos dos capos. La delegación de congresistas regresó al país y poco después, Jairo Ortega Ramírez dejó de asistir a algunas de las sesiones de la Cámara, lo que permitió que su suplente, Pablo Escobar, asumiera la curul en varias ocasiones. Así, Escobar logró su objetivo de incursionar personalmente en la política. Lo que no sabía era que no duraría mucho tiempo. Para 1983 ya había puesto foco en él la revista Semana, que le dedicó un artículo bajo el título de Un Robin Hood paisa. Un calificativo que el mismo narco no contempló, pero que le resultaba bastante interesante. ¿Sabes qué cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. ¿Quién es Don Pablo? Esa especie de Robin Hood paisa que despierta tanta excitación entre centenares de miserables que reflejan en sus rostros una súbita esperanza. Pablo Escobar, dueño de una controvertida e incalculable fortuna, fue el organizador del Foro contra la Extradición. Desde hace cerca de 3 años, muchos sienten que casi nada de lo que ocurre en el departamento se lleva a cabo sin su participación directa o indirecta. No hay antecedentes de respaldo financiero en política de esa naturaleza, ni obras cívicas de esa magnitud emprendidas por particular alguno. El surgimiento de Pablo Escobar en el escenario nacional es un acontecimiento de trascendencia cuyas implicaciones están por verse aún. Era común verlo en los barrios inaugurando centros deportivos, entregando casas y más. Proyectos como Medellín sin tugurios ofrecían un techo digno a cientos de familias desplazadas y empobrecidas. A los que se vieron beneficiados con sus ayudas, tal vez no les generó curiosidad saber de dónde provenía tanto dinero. Más tarde lo comprenderían. Era producto de la barbarie. El mafioso se conmueve porque hay gente que vive entre la basura y dice les voy a construir un barrio y se alían con un cura o incluso con obispos y la plata donada por los narcotraficantes al obispo, de la noche a la mañana la plata sucia al pasar por la canasta de la limosna del obispo queda limpia y buena y entonces construyen casitas para darles. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Para 1983, el Congreso de la República de Colombia dejó de ser un recinto de debate y se convirtió en un escenario de confrontación directa. En un extremo, el ahora ya ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. En el otro, Pablo Escobar Gaviria, congresista suplente, pero cada vez más visible. En sesiones oficiales, Lara pidió investigar el origen de las fortunas de algunos representantes. Lo hizo con documentos, pruebas y discursos enérgicos. Para muchos, fue el primer funcionario de alto nivel que puso en evidencia el poder corruptor del narcotráfico dentro del Estado. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. La respuesta de los aliados de Escobar no se hizo esperar. Lanzaron un contraataque y quisieron anticiparse, y durante el debate sobre los dineros calientes en la plenaria de la Cámara, sorpresivamente lanzaron acusaciones contra Lara Bonilla, quien atónito solo escuchaba. La piedra del escándalo tenía 2 caras. La primera era un supuesto cheque girado por el reconocido narcotraficante Evaristo Porras para financiar la campaña política de Lara Bonilla en el Huila, de donde el ministro era oriundo. Hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, ¿usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras? ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue $1.000.000 en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara
y que yo voy a hablar de todo el proceso como consignó este cheque y hasta dónde llegó. La segunda se originó el 20 de abril de 1983, en un ascensor del Hotel Hilton, cuando el mismo Porras abordó a Lara, llevando una grabadora escondida en su bolsillo, y se generó entre ellos una conversación sobre actualidad nacional. Fue un intento deliberado de desacreditar al ministro y desviar la atención de sus denuncias. Con este contexto, Jairo Ortega y Ernesto Lucena arremetieron en contra de Lara Bonilla. Y caminaba de una manera desesperada, estaba muy preocupado, lo vi muy transfigurado, como tal vez la imagen que di cuando estaba en el Congreso y se dio cabida a ese hecho del cheque. Pero el ministro no necesitó rodeos. Desde su cargo, denunció públicamente la infiltración del narcotráfico en la política. Señaló con nombre propio, y uno de esos nombres era el de Pablo Escobar. Lara también respondió negando la acusación. Yo habría podido afirmar cualquier cosa para justificar la existencia del cheque. Habría podido decir que lo había recibido como pago de honorarios profesionales o por cualquier otro negocio. La verdad es que es lo que he expresado desde mi declaración de la semana pasada. Se trata de una simple compraventa del doctor Roberto Bahamón en un negocio en el cual tenía participación mi familia. Lo que me impresionó fue ver a Rodrigo Lara muy tocado, porque obviamente a él, pues sí, aceptó ese cheque y le tendieron una celada y evidentemente era para fregarlo. Y eso a él lo marcó mucho, pero tal vez lo que más le marcó fue no solamente, no que lo dejara el gobierno, yo creo que el gobierno no, lo dejó el movimiento del nuevo liberalismo. Luis Carlos Galán, en lugar de apoyarlo, nombró un tribunal me acuerdo, como un tribunal, para decidir si era o no ético o lícito lo que él había hecho. Y eso a él le molestó muchísimo, y las relaciones se agriaron, y eso me lo comentaba él a mí. Yo no sé si estuvo bien hecho de Luis Carlos Galán en hacer eso, pero lo que sí era evidente es que en ese momento el que estaba metido en el problema de la lucha contra el narcotráfico era Rodrigo Lara. Luis Carlos Galán vendría después, pero en ese momento el que estaba poniendo el pecho era Rodrigo Lara. Y en ese momento él se quedó solo, y esa era su gran tristeza. El ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno, es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Con conocimiento de causa se ha hecho lo que hemos hecho y estamos listos a afrontar lo que sea. Me encuentro frente a una violación a la ley de la cual he sido víctima. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Pero mientras se intentaba silenciar al ministro con señalamientos ambiguos, los medios también se movían. En la edición del 25 de agosto de 1983, el periódico El Espectador publicó una imagen clave: la ficha policial de Pablo Escobar, tomada en 1976, cuando fue capturado por tráfico de cocaína. ¿Qué hizo Guillermo Cano? Nos puso a nosotros, a todos, en la tarea de ir a ese desordenado archivo del Espectador a buscar esa bendita foto. De pronto sale de ese archivo el jefe del judicial, y la foto era precisamente el escapulario, o sea, la foto de Pablo Escobar con el número con el que se le había asignado el día que lo habían capturado. Esa foto
junto con el reportaje que la acompañaba, rompió el cerco de silencio y confirmó lo que Lara venía denunciando, que el congresista Escobar sí tenía vínculos comprobados con el narcotráfico. Pablo Escobar quedaba expuesto, sin máscaras, ante la nación. Lo que hasta entonces era una fachada política, sostenida por obras sociales y discurso populista, empezó a derrumbarse bajo el peso de las evidencias. A finales de 1983, las revelaciones del Ministerio de Justicia y la presión de la opinión pública llevaron al Congreso a actuar. La Cámara de Representantes retiró oficialmente el reconocimiento parlamentario a Escobar, despojándolo de su credencial como suplente, y con ella, del fuero político que lo protegía. Ya sin inmunidad, la Fiscalía General reabrió expedientes en su contra. Los medios nacionales, encabezados por El Espectador, intensificaron sus investigaciones y la figura de Escobar pasó del discurso cívico al perfil criminal. Su mayor error estaba consumado. Al mismo tiempo, Rodrigo Lara Bonilla fue ratificado en su cargo y respaldado por el presidente Belisario Betancur, pero con la visibilidad y el reconocimiento vino el riesgo. Ahora era uno de los mayores enemigos de Pablo Escobar. No estamos resolviendo problemas regionales, sino que estamos tratando de saber la verdad sobre los manejos que se han hecho de los dineros del Congreso de la República. Fue entonces cuando llegó el golpe más contundente. En marzo de 1984, una operación conjunta entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la DEA desmanteló Tranquilandia, el mayor complejo cocalero del cartel de Medellín. El complejo, oculto en la selva del Caquetá, producía toneladas de cocaína para los mercados internacionales. Por primera vez, la conexión entre el narcotraficante y una red transnacional de tráfico de drogas quedaba expuesta. Hace ya bastante tiempo la fuerza pública ha venido reconstruyendo no solamente los archivos y prontuarios de los capos del tráfico de estupefacientes en Colombia, sino también detectando la existencia de laboratorios. ¿A quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez. Rodrigo Lara había tocado el nervio central del poder criminal, y desde ese instante, su sentencia estaba dictada. A decir a Gonzalo Guillén, hace unos años mi tía, Rodrigo Lara Bonilla me dijo a la cara, a mí me va a asesinar la gente de los aviones y los empresarios paisas que están vinculados allá adentro. En los primeros meses de 1984, los ataques contra su integridad se volvieron sistemáticos. Recibía amenazas constantes, pero el ministro se negó a detener su cruzada. Finalmente, el 30 de abril de 1984, mientras se desplazaba por el norte de Bogotá, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por sicarios del cartel de Medellín. Su muerte fue más que un crimen político. Fue un punto de no retorno en la guerra sin precedentes que desataría en los próximos años Pablo Escobar. El nuevo liberalismo, el partido formado por Luis Carlos Galán, fue una fuerza política que basó su plataforma ideológica en combatir frontalmente la relación entre narcotráfico y política. La reacción de estos sectores llevó a Escobar a liderar una organización que se autodenominaría como los extraditables. El punto central de disputa era el tratado de extradición con Estados Unidos, que bajo las nuevas directrices de la guerra contra las drogas se convertía en una amenaza real. Escobar ya disponía de un poder más complejo que el del simple soborno y amenaza. Él representaba el liderazgo de una serie de organizaciones que, además de traficar drogas, se habían convertido en actores significativos del proceso de dominación social. Cualquier ataque a los intereses de estas organizaciones implicaba una reacción de otros sectores sociales, tanto dominadores como dominados, que veían afectados sus intereses. Ahora existía una clase política que necesitaba de los recursos del narcotráfico para competir por los puestos públicos, unas clientelas que demandaban nuevos servicios y recursos para ofrecer su respaldo en las elecciones, unos sectores de la economía que dependían de los flujos de capital de las drogas para mantenerse en el mercado y, sobre todo, un conjunto de comunidades en Medellín que encontraron directamente en Escobar un mecanismo de inclusión material y simbólica.
Cuando Escobar optó por la guerra total contra el Estado, la clase política que había recibido sus sobornos quedó en medio de un fuego cruzado. La razón tras el asesinato y las amenazas de varios políticos que habían tenido vínculos con Escobar fue que en el nuevo escenario no podían cumplir con los pactos establecidos. La clase política colombiana es el ejemplo perfecto de la doble moral. Yo no sé del mundo, pero de Colombia sí es una cosa terrible. Entonces, claro, lo usaron y después se lavaron las manos. No tenemos nada que ver contigo, eres el peor enemigo de este país. Y lo que nadie se esperaba es que Escobar, si fuera capaz de enfrentarlos a todos de esa manera. Su ambición por doblegar al Estado y por obtener un reconocimiento social fuera de toda proporción tensó los equilibrios de fuerza hasta un punto en que la mayoría de los actores de poder se convirtieron en enemigos. No fue una respuesta en general contra el narcotráfico, sino en particular contra Escobar. Pese a la resistencia desde el inicio de algunos sectores, la mayor parte de los actores con poder en la sociedad colombiana no tuvieron mayores desencuentros con los narcotraficantes. Además de beneficiarse de sus flujos de capital, no querían asumir los costos y los riesgos asociados a su represión. La unión de diversos sectores de poder contra Escobar no fue motivada por asuntos morales. Los motivos estuvieron por el lado de la amenaza que significaba Escobar contra sectores que, aunque no tenían reparos morales en pactar tácita y explícitamente con narcotraficantes, tampoco estaban dispuestos a ceder sus márgenes de poder. Escobar no fue derrotado por El Espectador ni por el nuevo liberalismo. Aunque su labor de denuncia fue fundamental, la ofensiva real contra él se consolidó cuando los mismos sectores políticos, judiciales y policiales que durante años habían tolerado o ignorado al narcotráfico, comprendieron que su propio poder estaba en riesgo. Escobar había dejado de ser un actor con el que podían convivir. Había pasado a ser una amenaza directa al equilibrio institucional. La principal prueba de que no se trataba de una guerra contra el narcotráfico, sino contra Escobar, fueron las numerosas alianzas que se realizaron con narcotraficantes y paramilitares para finalmente abatirlo. Los paramilitares de los hermanos Castaño, además de quedarse con lo que antes era de Escobar, comenzaron un proceso de expansión territorial a lo largo del país bajo la lógica de absorción de los pequeños ejércitos privados y mafias locales dentro de ejércitos de señores de la guerra.